Buenas noches, soy Cris Portugal, bienvenidos una vez más a Ciudadano Político. Hoy tendremos una interesante entrevista junto al presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella. Obviamente vamos a comentar lo más importante que ha pasado en las últimas semanas, los resultados de las elecciones de este 7 de mayo para consejeros constituyentes. Bienvenidos. Buenas noches. Arturo, ¿cómo estás? Gracias por estar acá con nosotros en Ciudadano Político. Al rey, muchas gracias por la invitación, Cris. Un gusto estar acá. ¿Cómo estás? Para los que no lo conocen en casa, Arturo Esquella, abogado, 2 veces diputado, presidente del Partido Republicano hoy en día y hoy por hoy presidente del partido además más votado en las últimas elecciones de este 7 de mayo. Arturo, ustedes tienen una posición bien marcada y no están especialmente por cambiar la Constitución al momento de enfrentar estas elecciones del 7 de mayo por los consejeros. ¿Qué van a hacer con esta victoria? Que fue una victoria contundente, tienen 23 consejeros electos. Tal como tú dices, efectivamente, si nos remontamos a septiembre del año pasado, cuando tuvimos esa votación tan importante, el 4 de septiembre, en donde el 62% de los chilenos se pronunció respecto de lo que había visto tanto en el borrador, pero a mi juicio también se pronunció sobre cómo había sido el trabajo de la convención. Estábamos re contentos, de repente nos convocan al día siguiente una elección, o sea, una reunión desde el Congreso, nosotros republicanos, por cierto, que fuimos, pero al poco andar eso, después de un mes de reuniones, empezaron a hablar de una nueva convención. Y es por eso lo que tú bien dices, efectivamente, que nosotros no queríamos un nuevo proceso. Siempre hemos hecho la distinción, por eso me doy el tiempo, de que no querer una nueva convención no significa que uno no quiera o que se niegue, digamos, a avanzar en cambios, en reformas a la Constitución, en revisarla completamente, si tú quieres, pero el pequeño matiz es que para eso está el Congreso Nacional. Congreso por de pronto, digamos, que se acababa de elegir, no había ningún sentido para considerarlo interdicto. Pese a eso, por cierto que este acuerdo avanzó, se hizo una reforma constitucional y tuvimos que tomar la decisión, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos mirando desde afuera, reclamando, pero sin participar? ¿O formamos parte del proceso llevando candidatos en todo Chile? Y tratamos, digamos, de defender lo que creemos importante y de promover las cosas relevantes adentro del futuro Consejo Constitucional. Obviamente que el camino fue el segundo y acá estamos después de 2 meses de campaña con un trabajo importante recorriendo las calles de Chile con nuestros convencionales o futuros consejeros constitucionales a puertas bueno, quedan algunos 30 días para que ellos asuman, pero ya conformes, digamos, con las decisiones como se han ido dando y en función de lo que va a venir en el futuro Consejo. Bueno, primero que nada, felicitaciones. Gracias. Gran manejo. Y te voy a hacer una pregunta que todos se hacen en casa, por lo menos las preguntas que han rondado y que me han hecho a mí desde el domingo en la noche hasta ahora. ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo se toman ustedes? Ya están dentro del Consejo, tienen 23. ¿Van a impulsar el proceso con todo o van a tratar de buscar reformas constitucionales por otro lado? Eso es algo semántico, ¿sí? Al final del día cambiar la Constitución también es una reforma en sí mismo. ¿Sí? La reforma, participé en muchas, yo estuve 8 años en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, ¿sí? Me tocó promover, debo haber presentado varias, de hecho hay una muy importante que quizás no vio la luz, pero que salió de la Cámara aprobada, que cambiaba buena parte de la Constitución. La verdad es que eso nos motiva. ¿Sí? Nadie ha dicho que el texto actual no pueda evolucionar en función de cómo ha evolucionado la sociedad. Y ese es el espíritu de todos los consejeros. Yo no sé si quienes nos ven saben que ya está funcionando este proceso. Hay un consejo o un comité de expertos que está preparando lo que se entiende va a ser el borrador sobre el cual van a trabajar los futuros consejeros. Y ahí nosotros tenemos representantes, y un representante que muy en silencio, muy haciendo la pega, más que estar haciendo puntos de prensa fuera del lugar de trabajo, ha demostrado que todos los fantasmas que trataron de instalarnos a nosotros, que queríamos boicotear el proceso por dentro, la verdad es que no es así, no es tal. Y nosotros estamos disponibles para conversar con quien quiera, tenemos súper claro lo que nos gusta, lo que no nos gusta, las cosas nuevas, felices de instalarnos a que nos digan, digamos, cuáles podrían ser las bondades, las virtudes, y nosotros veremos, digamos, cómo nos adaptamos a ello. En fin, ese es un poco el espíritu. Bueno, justamente la pregunta iba a eso, porque la gente queda con esta duda, queda la duda, ¿qué harán los republicanos? Porque 23
de 51 consejeros es un poder importante. Si se suma a las fuerzas de Chile Vamos, si es que ustedes, me imagino, se van a poner de acuerdo y van a conversar, me imagino. Dime, pero por hágame así. Es que no es suficiente. Ya, bien. Tienen los 3/5 y tienen los 2/3, lo que les da el poder absoluto y el control absoluto del Consejo para tener una propuesta de acuerdo a los principios que ustedes defienden. Claro, pero no basta en el fondo con que entre nosotros nos refugiemos en los quórum que efectivamente, tal como tú dices, los tenemos todos, se podría decir. O sea, los 2/3 para una cosa, los 3/5 para otro. Hay un quórum que es más importante todavía, que lo tenemos nosotros, que son los 2/5 más un voto. Es decir, que en estrictísimo rigor cualquier norma pasa de alguna manera, digamos, por el trabajo que hagan nuestros consejeros. Y ese no es el espíritu. El espíritu es efectivamente convencer de por qué creemos que ciertas instituciones, que ciertos principios fundamentales o bases, digamos, de la institucionalidad que hoy día están reflejadas en la Constitución, le han hecho bien a Chile. Si nos cuesta mucho entender cómo de la noche a la mañana se empezó a instalar, y remontémonos al año 2019, de que todo lo que había pasado en Chile era malo. Y de que había que apretar un botón, borrar todo, partir en blanco, partir de cero. Y ese es un error, ¿sí? Durante las últimas décadas, que coincide con la Constitución vigente, con el orden o la estructura de país que nos da esta actual Constitución, son los mejores años de la historia de Chile. No es una exageración. O sea, no hay un indicador en donde no se pueda sostener de que efectivamente tenemos una buena Constitución. ¿Significa eso que no tenemos problemas? No, por supuesto que no, está lleno de cosas. Y significa eso, o poniéndonos de la otra vereda, ¿es sostenible de que todos los problemas que tenemos hoy día dicen relación con la Constitución? Por cierto que no, también. Entonces, eso es un poco lo que nosotros salimos a comunicar muy claramente, y pareciera que hizo sintonía, hizo clic en las personas, sí. Y terminaron en el fondo recogiendo nuestro mensaje. Claro. Siguiendo con lo que estás diciendo, ¿cómo interpretas tú el mensaje de la ciudadanía con un voto tan contundente, tanto en el voto del rechazo del 4 de septiembre como en la votación que tuvimos este domingo 7 de mayo? Que la gente es mucho más inteligente de lo que piensan desde el gobierno. Y que no les gustan las cosas refundacionales. Y cuando uno hace cambios estructurales, llévalo a la realidad de cada cual, digamos, en su propia casa. Cuando tú quieres hacer cambios radicales, hay que estar muy seguro que efectivamente se requiere, digamos, un cambio radical, porque trae consecuencias. Llévalo a las políticas públicas. Todos nos acordamos de cómo fue, o de cierta edad para arriba se acordarán, digamos, cómo se sufrió en la región metropolitana cuando se implementó el Transantiago. ¿Cuál es el tema con eso? O sea, se trató de hacer un cambio radical, que quizá era muy necesario cambiar algunas cosas, pero tú vas dando pasos de a poco, permitiendo que la ciudadanía se vaya acomodando, digamos, a esos cambios, que la sociedad se vaya ajustando a los mismos, y no tratas de hacer de la noche a la mañana. Recuerda que se terminó el día y al día siguiente cambiaron todos los recorridos, cambiaron las micros, el sistema de pago, la integración entre los distintos medios. Nadie entendía nada. Nadie entendía nada. Nadie entendía nada. Entonces es un tremendo error pretender hacerlo así. Más aún si es que el motor de ese cambio obedecía a una lógica más bien romántica y no basada, digamos, en la evidencia. Porque la evidencia indica que efectivamente hay cosas muy buenas de la Constitución y otras en el fondo que requieren ajustes, como podría ser, digamos, en cuanto al sistema político, cuál es el rol colegislativo o cuánta atribución tiene el presidente de la República en el Congreso Nacional, cosas que no están funcionando bien. Esos ajustes tú los puedes hacer perfectamente, pero no para eso vas a echar abajo la casa para construir ahora vamos de lleno una nueva. Mi pregunta es, entonces, primó la cordura en los chilenos. Sí, totalmente. Sí, a la hora de los cubos siempre es así. Primó la cordura. ¿El voto obligatorio fue beneficioso para esto, para que todas las voces se escucharan? Quizá antes, cuando el voto no era obligatorio y votaban 8 millones de personas y no votaban 12 o 13 millones de personas, había una representación en el voto que no era exactamente la de la población chilena. Nosotros en el último tiempo hemos pasado por 3 mecanismos. Voto obligatorio con una inscripción voluntaria. Sí. Entonces ese es un tema, y que hasta el año 2010, 2013 en el fondo fue así. Que uno llegaba y se inscribía en el libro. Claro, tú tenías que inscribirte, entonces ya hay un efecto ahí de que yo estoy interesado en formar parte de la toma de decisiones del país. Que no es lo mismo, bueno, después imperó algo muy distinto, que fue la inscripción automática y el voto voluntario. Y hoy día ya tenemos de vuelta el voto obligatorio, pero con inscripción automática.
¿Llegó para quedarse? Si tú te pones a buscar en Google, debe haber cuánta opinión de los analistas convenga según tu mirada, digamos. Porque, y faltaba tener certeza sobre cómo se iba a comportar la ciudadanía cuando, frente al actual sistema, voto obligatorio con inscripción automática, eligiendo personas, porque esa es la diferencia con el plebiscito. El plebiscito tú elegías una opción, acá elegías representante, y esta es efectivamente la primera. Hoy día ya tenemos una muestra un poco más significativa de lo que hacen las personas que no tenían esa voluntad política, que no participan las personas que incluso no tienen ningún tipo de participación activa, digamos, al menos siguiendo, digamos, la política, no tienen opinión, están más metidos en lo suyo. Uno tiende a pensar que esas son las personas que no votarían si es que no fuera obligatorio el voto. Y el resultado tú lo tienes a la vista. ¿Cómo interpretas el 20% de blancos y nulos que tuvimos? Mucha desinformación. Las elecciones siempre tienen que ir acompañadas de un principio básico de la democracia por mucha información. El gobierno no hizo la pega. Depende del gobierno. El gobierno yo creo que se quedó bastante en los laureles en ese sentido. No sé si adrede o no, ya calificarlo ya es más complejo, pero me da la impresión de que podría haber hecho mucho más. Era un voto complejo, raro. O sea, hasta el último día nosotros nos preguntaban, a quienes estamos más en esto, hoy tengo que votar, ¿cuáles son los candidatos de mi comuna? No, si es una región, ya, pero en fin, todo eso uno se daba cuenta de que había mucha desinformación. Por otro lado, mucha gente poniéndose parche antes de la herida, particularmente de izquierda. Tú lo puedes ver reflejado en las zonas en donde preponderantemente prima la izquierda y hubo un voto muy importante nulo. Claro, diciendo la ola viene mal para ello, mejor no participemos. Y terminaron votando nulo. Y el resto, bueno, es parte, digamos, de lo normal que debiera haber. Pero esos dos ingredientes hacen que el número sea un poco mayor al promedio de las últimas elecciones. Bien. Arturo, yendo al futuro Consejo, vemos posiciones duras de algunas personas dentro de tu partido. No digo necesariamente de los que han sido electos. Son declaraciones de personas que integran el partido. ¿Tú ves posible que se lleguen a consensos con personas que a veces puedan estar en la otra vereda dentro del Consejo? Yo no tengo ninguna duda. Es parte de lo que ocurre en el Congreso Nacional. En el Congreso Nacional, y dicen, tenemos una bancada muy estricta, digamos, y rigurosa, y hace noticia de vez en cuando por qué sé yo, la ley Naín Retamal, votar 2 incisos que no le gustaron mal, porque claro, efectivamente no era lo mejor para los carabineros, era más conveniente la versión que había entrado al Senado y no la que había salido. Y claro, nosotros tomamos la definición de efectivamente siempre decir lo que pensamos y lo hacemos así, aunque supiéramos que esos votos no iban a llegar. Y alguien te podría decir, ya, pero ¿para qué? Porque sí, porque en el fondo la lectura que hacemos cuando nos creamos como partido es que en el para qué, en esa pregunta, se dejó estar la derecha y la izquierda nos pasó por el lado, culturalmente hablando. Y eso es lo que nosotros no tenemos que permitir. La batalla cultural. La batalla cultural en términos generales, y por eso nosotros nos hacemos ver más que un partido. Hay un movimiento, toda una organización de la sociedad civil que gira en torno a promover, digamos, las ideas republicanas. Vamos al corazón de la pregunta. No, yo no tengo ninguna duda que tal como ocurre en esas instancias, en comisión, en el Congreso Nacional, en donde efectivamente los 13 de una comisión, incluidos los republicanos, se ponen de acuerdo en un texto determinado porque el experto de la materia fue y les dijo, miren, hagan esto, y otro experto, invitado por otros parlamentarios, dijo lo mismo, hagan esto, y todos siguen eso es muy normal en el Congreso. Acá incluso va a ser más fácil. Porque cuando tú te sientas a debatir el contenido de una constitución, tú sabes que tiene que representar una mayor cantidad. Tú te predispones, digamos, a lograr, por de pronto por los quórum, pero más allá de eso, ya nosotros al menos manejamos, estamos muy claros de que es fundamental que todo se sienta muy reflejado. Dicho eso, nosotros sí nos sentimos, y hay que decirlo, porque nuestra vara de comparación siempre va a ser el texto de la Constitución actual. Entonces uno podría decir, mira, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance por ir incorporando las distintas miradas o los temas que se debaten, pero es muy probable que va a haber 2 grandes o 3 grandes temas
que van a imprimirle la novedad necesaria a nuestra Carta Fundamental, o al borrador, digamos. La gente decidirá en el plebiscito. Como por ejemplo, ¿se te ocurre? A mí se me ocurre uno, pero yo no estoy electo, digamos, pero puedo opinar. Yo creo que tenemos un tema pendiente en materia de descentralización, fíjate. Y es precisamente una de las materias en donde no hay un sesgo ideológico de ningún lado. O sea, es algo técnico, es algo que tiene que ver con idiosincrasia, tiene que ver con los conocedores del funcionamiento del Estado, qué es lo que creen más conveniente. Creo que ahí, sin poner el apellido, hay que ver, una cosa es el titular de centralización y otra cómo tú lo aterrizas a algo concreto. Y esa bajada creo que perfectamente se puede construir sin ningún problema con miradas, digamos, de los distintos sectores políticos. Te preguntaba en lo anterior, Arturo, sobre cómo veías tú la posibilidad de que se llegaran a ciertos consensos, porque sería natural pensar de que existe un pequeño riesgo a que la población pueda tener después, en un plebiscito de salida, algún voto de castigo si es que la actitud de la convención o el consejo en general fuese la misma de la que vimos un año atrás, donde primaban las peleas, primaban solamente un solo punto de vista, se golpeaba la mesa, no dejaban, recordemos, a los convencionales de derecha los tenían, pero básicamente a un lado. Quizá existe un pequeño riesgo de que la población pueda o no castigar algo tan duro. Claro, pero tenemos algo a favor, que contamos con la experiencia pasada y eso genera una gran prevención transversal. O sea, todos hacemos lectura. Ya no quiero estigmatizar más al señor que se mandó una frase tan particular que todos lo han citado. Hay que decirlo, extingo. Lo puedo decir yo por lo menos. Dilo tú, pero ya me ha tocado decirlo tantas veces que bueno, da lo mismo. Frase para el bronce. El tema es que eso lo tienen todos súper claro. O sea, el mea culpa que hizo el presidente de la República hace algunos días después de la elección, diciendo, miren, nos equivocamos, no cometan el mismo error, dándonos genuinamente, digamos, un consejo, eso lo tenemos súper internalizado, o sea, antes de la elección. Nosotros sabíamos que nos iba a ir bien, por de pronto no para sacar 23, digamos, pero sabíamos que iba a ser relevante la participación del Partido Republicano y por lo mismo teníamos súper trabajado, se podría decir, o masticado la idea de tratar con mucha cautela eso. Acá no venimos a imponerle las ideas a nadie, sino que a convencer con los mejores argumentos sobre qué es mejor para Chile. Bien, nos vamos a ir a una pausa, pero antes de la pausa me gustaría comentar el discurso que dio el presidente Boric finalmente en la noche, bastante conciliador y además diciendo, por favor, no cometamos los mismos errores que cometimos nosotros. Nos falta ver la voltereta, lamentablemente el presidente Boric nos tiene acostumbrados a que un día dice algo y después las fuerzas de izquierda extrema dentro de su propia coalición lo hacen decir algo distinto. Ojalá se mantenga por el bien de Chile. Eso esperamos, veamos qué va a primar ahí, igual corazoncito. Bien, nos vamos a una pausa, seguimos con el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella. ¿Sabías que Grupo Patio trabaja día a día con un propósito claro? Unir personas y enriquecer más sus vidas. Descubre mucho más en patio.cl. Estamos de regreso en Ciudadano Político junto al presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella. Arturo, hay un término que yo creo que a ustedes no les acomoda, no les gusta, que es extrema derecha. ¿Por qué? O sea, no por qué, voy a replantear la pregunta, está claro el por qué. A los de extrema izquierda les conviene que exista el antagonista, pero ¿por qué alguien podría decirle al Partido Republicano extrema derecha? ¿Y por qué no? No, hoy día quien dice eso, en definitiva, a estas alturas, por de pronto, no son más que quienes quieren instalar una lógica en esa línea. Uh-huh. Y la verdad es que se va cayendo un poco el elemento o el argumento, porque en el fondo hoy día tratar de extremo a 3,5 millones de personas en Chile, que es un porcentaje significativo de la población, es como un poco loco, digamos, o sea, no es muy coherente. Y lo mismo nos pasó cuando al principio, no sé si recordarás, pero al principio trataban de instalarnos como que éramos medios populistas.
Porque en el fondo nosotros decíamos hay que combatir en materia de seguridad particularmente. Cuando decíamos que había que llevar a las Fuerzas Armadas a cuidar la frontera, particularmente en la zona norte, cosa que hoy día está pasando y todos misteriosamente se alinearon, digamos, con esa lógica. Cuando planteábamos algo quizás, claro, que lo caricaturizaron mucho, pero que había que instalar una barrera material en ciertos lugares en donde la geografía no te permite tener algún grado de control mayor en el norte, pensando en la inmigración ilegal, y hablábamos de una zanja porque es más barato que un muro, digamos, pero el tema es tener algo material que impida el contacto físico entre quienes se están resguardando y quienes están entrando a la fuerza. Claro. Es algo súper razonable, que por de pronto a todo esto se hizo más conocido en la campaña presidencial por parte nuestra, pero ya lo había instalado, o la idea incluso empezando a ejecutarse por parte del segundo gobierno de Michelle Bachelet. Entonces, nos trataron de populistas y con el paso del tiempo, cuando se fueron dando cuenta, ya con parlamentarios votando leyes, algunas de ellas evidentemente requieren explicaciones mayores en el ámbito técnico, entonces resulta bastante impopular si es que nos cuentan con una explicación, tomar un punto, una posición. Nosotros sin ningún problema la tomamos sabiendo qué es lo que corresponde. Ejemplo, 40 horas. Nos encantaría tener esa política pública o apoyarla, porque hoy día igual se va a tener, ganó. En la jornada laboral me refiero a la reducción a 40 horas. Y evidentemente que es una aspiración máxima como país. Nos encantaría incluso llegar a la lógica de Francia, tener 35 horas. Pero hay varios pasos previos para eso, para no colapsar la economía. Y tiene que ver con hacer una política de capacitación muy profunda para que el nivel de productividad de los trabajadores en el fondo vaya sopesando lo que se logra en mayor tiempo. Por poner un ejemplo, bueno, y frente a eso, a 30 días de una elección, votamos lo que dicta nuestra conciencia y lo que ilumina, digamos, las artes de la economía o los conocimientos de quienes verdaderamente, digamos, manejan la materia. Entonces también se te va cayendo ese argumento. Sería bueno, en definitiva, que nos olvidemos de estar buscando el atributo o el elemento peyorativo para referirse a los demás y empecemos a hablar más de contenido. Yo creo que eso le va a hacer muy bien a la política en general. Cuando salgamos un poco de esa lógica y nos concentremos bien, y tenemos una buena oportunidad hoy día, a propósito de la reacción de un borrador constitucional, para evitar esa cosa que vemos muy presente en las épocas de campaña. Así que yo, raya para la suma, creo que la lógica de extrema se cae por su propio peso. Hoy día ya es el dato más evidente con tanta gente, digamos, apoyando ese supuesto extremo. Y en la medida que nos vayan conociendo más, se van a dar cuenta que buena parte de lo que nosotros sostenemos, de lo que apoyamos, de lo que impulsamos, al final del día el gran ancla es el sentido común, es la coherencia con las cosas más fundamentales, digamos. Eso es lo que nos motiva y nos inspira. ¿Qué temas crees tú en ese sentido que van a ser más difíciles de ponerse de acuerdo en el Consejo? Porque, a ver, hay temas... te dirijo más la pregunta. El Partido Republicano, por ejemplo, nunca ha sido pro aborto. Por supuesto. ¿Cómo crees que va a avanzar este tema en el Consejo? No, nosotros, bueno, comprenderás que en un tema tan sensible como la importancia de la defensa de la vida, no vamos a andar variando nosotros nuestra posición. Me da la impresión que en ese grupo también puedes considerar a todo el grupo de personas de Chile Vamos. Pero me da la impresión, Cris, que en esta oportunidad el eje o el centro de la discusión no va a estar dada en los derechos fundamentales. Nosotros tenemos un catálogo de derechos fundamentales en donde están precisamente aquellos que llamamos derechos de defensa, donde el Estado tiene el rol de defender una posición, en este caso la vida o la honra u otras más. Ese es el único rol que tiene el Estado y está, tal como está hoy día, la verdad es que está bastante bien logrado. Y no creo, digamos, que el debate se genere ahí. Se va a generar en otras materias. Sí, ¿hay tiempo para entrar a debate a temas tan profundos? Porque son 5 meses los que tienen para redactar una propuesta, ¿verdad? Sí, pero tú vas a tener por de pronto, insisto, el ejercicio anterior algo sirve, porque ya muchos temas, estos son más obvios, y uno tiene sus posiciones súper claras en temas tan profundos como el que estás planteando. Y difícilmente, así como nosotros tenemos una posición súper clara en la defensa del derecho a la vida, me da la impresión de que cualquier persona que está más o menos en política, en esos temas, sigue su línea y bueno, habrá algunos que culebrean, digamos,
pero la mayoría de los actores yo creo que va a ser bastante claro. No, hay otros temas que son más, que yo creo que van a estar en el ojo del huracán, porque están demostrando que dicen relación con la manera en que se administra el país. No sé si has visto lo que ha salido del Consejo de Expertos, del Comité de Expertos, a propósito del fraccionamiento político. Han estado un poco callados las últimas 2 o 3 semanas, estaban un poquito esperando a que pasara esta elección. A mí me encanta que estén callados, lo encuentro muy bueno. Ojalá que el Consejo futuro también. Si al final, cuando tú politizas las cosas, cuando tienes a un grupo de consejeros en el antiguo proceso, los convencionales hacían fila para ir a dar sus declaraciones y quién hacía la cuña más, no sé, estridente. Eso no conduce, digamos, a llegar a un texto común. No importa. Entonces, si lo dejamos en el ámbito técnico, invitamos a los expertos a participar, a las universidades, a los centros de estudio, que ellos vayan dando su opinión. Por de pronto, digamos, los partidos apoyando, dándoles soporte, digamos, intelectual a cada uno de los consejeros. Yo creo que se podría esperar que haya un buen texto el día de mañana. Me da la impresión, al menos en nuestro espíritu. Arturo, tengo que hacerte otra pregunta. A ver. ¿Cuál es tu posición con el matrimonio igualitario? Yo creo que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Por de pronto el matrimonio civil tiene relevancia, o la relevancia jurídica se basa precisamente en las consecuencias que se pueden esperar de una unión entre dos personas, en este caso, desde la perspectiva civil del Estado, un nuevo ciudadano, es decir, los hijos. Ahí la principal razón para que el Estado se meta en algo tan íntimo, digamos, como andarse metiendo, digamos, en la vida sentimental de las personas, en el día que es el eje central, digamos, de contraer un matrimonio. Pero hoy es ley, por ejemplo. Está bien, pero desde ese punto de vista, bueno, tengo mi opinión. Creo que es un elemento que uno debe tener siempre a la vista, que el Estado tiene que procurar mantener una distancia con lo que es la vida de las personas en su esfera más íntima. Ahora, el rol del matrimonio propiamente tal entre un hombre y una mujer, por de pronto, digamos, si es que lo querías relacionar con el tema constitucional, no veo, digamos, mucho espacio para que pudiera entorpecer el avance del trabajo legislativo, porque es algo que es propio en materia de ley. Nadie podría tener, digamos, una intención de confundir estas materias con el debate constitucional. Hay un tema incluso que es bien interesante. ¿Sí? Yo no sé si en algún momento te has fijado el cómo trata o cómo se refiere a las familias la Constitución vigente hoy día. ¿Y por qué no define familia? Que podría generar un conflicto importante ideológico y un poco, digamos, la misma línea de lo que tú estás preguntando a propósito de si es que esta se basa, digamos, en el matrimonio entre un hombre y una mujer, o si es que en el fondo no hay matrimonio y familia ni familia. Bueno, el constituyente incluso del año 80 no quiso meterse en eso, porque en el fondo, como es un concepto cultural que eventualmente y que efectivamente va evolucionando, hay que tener cuidado con dejar, digamos, amarrado en un texto constitucional algo que por cierto, tiene una bajada cultural. Entonces, fueron, yo creo, bastante visionarios en el sentido de no amarrarlo. Por de pronto, muchas políticas públicas que apuntan a fortalecer la familia o entregarles herramientas a la familia, podrían perfectamente haber quedado fuera de esas políticas públicas si es que los constitucionalistas, el constituyente, digamos, de esa época hubiera decidido dejarlo amarrado en el ámbito constitucional. Okay. Entonces, no todo, y con esto quiero englobar todo, no todo tiene que ser de resorte constitucional. Yeah. Y no tratemos de no llevar las materias en donde verdaderamente tú vas a encontrar una discusión un poco más ideológica al tema constitucional, si es que no es estrictamente necesario, porque de ellas ya sí hay, y hay varias que son importantes y relevantes, como hablar del Estado subsidiario versus el Estado social y democrático de derecho. O sea, ahí tú ya tienes un tema que, quieras o no, va a haber una confrontación ideológica y va a consumir buena parte del tiempo. Ahora vamos a ese tema. Y esa efectivamente creo que sí es de resorte constitucional. Claro. Ahora vamos a ese tema. Para cerrar la pregunta anterior, para que las personas que nos están viendo en casa lo podamos entender en simple. Por ejemplo, en el tema del matrimonio igualitario, que es un tema que a mí personalmente me importa. Esto hoy día es ley. Este nuevo consejo va a intentar
cambiar eso o no se va a meter en esos temas? Es que no hay ninguna razón para meterse en ese tema, porque en el fondo es una materia de ley propiamente tal. No veo cuál podría llegar a ser la conexión. No está en el ánimo. Son las preguntas que a mí me llegan y que me gusta retransmitir en estas entrevistas. No, por supuesto, y súper bien que me las haga. Pero me refiero a que incluso yo creo que no fue ni siquiera tema en la convención pasada, que tuvieron mucho más tiempo para debatir cosas y creatividad, digamos, de algunos para poder ir metiendo indicaciones y más temas, digamos, a la juguera. Y en este caso no veo por dónde podría llegar a ser algún tema, o sea, ser de interés de alguien para introducirlo en el debate constitucional. No hay Arturo. Para eso. Ahora sí, con un tema así importante, con el Estado subsidiario y un Estado social democrático de derecho. ¿Cómo ves tú que esto va a avanzar? ¿Van a poder llegar a un punto medio o definitivamente la postura de un Estado subsidiario predominante es la que se va a mantener? Sí. Lo que hemos oído estos días que no son que no es que no sean incompatibles, que se puede... Te cité el caso de esta disyuntiva entre ambos como ejemplo de lo que en este caso sí es de resorte constitucional. ¿Por qué? Porque cuando nos referimos a esa circunstancia o a esta disyuntiva, nos estamos refiriendo a cuál es la función propiamente tal que tiene que tener el Estado para con el resto de la sociedad. Y en eso nosotros nuevamente hemos sido sumamente claros en sostener de que buena parte del éxito de Chile ha tenido que ver con incorporar a la provisión de las distintas necesidades, ese cargo, digamos, de las necesidades de la sociedad, también a la sociedad civil, a los particulares. Eso yo creo que es parte, digamos, del éxito de Chile. Por de pronto, cuando tú hablas de un Estado social de derecho, tú estás también incorporando una lógica de universalidad, es decir, políticas que son universales. ¿Te acuerdas cuando se debatía el financiamiento de la educación superior? Yo creo que por ahí podemos iluminar a quienes nos están viendo. Muchos decían, no, o sea, en el fondo esta política pública tiene que llegar a todos, tiene que ser universal. Es decir, el Estado le va a estar pagando la carrera universitaria a las personas más millonarias de Chile. Y habíamos otros que decíamos, pero ¿cómo si la plata, los recursos del Estado no son suficientes para hacerse cargo de las personas más vulnerables y vamos a estar derrochando plata que perfectamente los particulares podrían por su cuenta, digamos, proveer? Entonces, te lo cito como ejemplo porque ese es un tema relevante. Doctrinariamente se entiende el Estado social como algo universal. Ahora, tú dijiste algo muy bien, porque tiene que ver con la manera en que se plantea. Esto está dentro de uno de los bordes. Es el borde número 5, que seguramente es el que más chispas les sacó a los que lo redactaron. Porque trataron de hacerle un guiño a un mundo, el mundo más de izquierda, instalando, digamos, esta declaración de Estado social y democrático de derecho, pero también incorporaron en la parte final el que, no me acuerdo exacto cómo era el texto, pero un guiño, digamos, a que la provisión de estas necesidades puede ser hecha, por cierto, digamos, por los particulares. Creo que usa incluso explícitamente, digamos, el término. Y eso te dice, mire, ese borde la verdad es que es tan amplio que permite perfectamente darle espacio, hay cancha, se podría decir, para que los consejeros puedan dar con una reacción que los satisfaga a todos. Yo creo que perfectamente podrían llegar a la lógica de hoy. Nosotros no tenemos una definición de Estado subsidiario hoy día inserta en la Constitución como tal, como definición, sino que uno lo extrae particularmente, digamos, del artículo primero. Pero al mismo tiempo uno dice, bueno, por de pronto el Estado juega un rol fundamental en la provisión, digamos, de lo necesario para satisfacer las necesidades, valga la redundancia, de las personas. Y nadie ha dicho que eso colisiona con esta lógica de Estado subsidiario. Yo no me he encontrado, digamos, con algo así. No ha sido impedimento para ninguna política pública de los más de 20 años de gobiernos de izquierda que hemos tenido. Entonces, ¿cuál sería el sentido de buscar pleito donde no lo hay? Porque el borde efectivamente te da esa banda ancha, digamos, para que logren un buen texto. O sea, ahora va a depender igual de ellos y el debate y cómo lo conducen y cómo lo manejan. O sea, de hecho es fácil, el Estado tiene que estar presente donde hay que cubrir las necesidades de la población y los privados pueden desarrollarse donde tengan que desarrollarse. Pueden convivir los dos mundos. Sí, es un poco más complejo el término. Dicho en fácil, no, por eso lo dije. Sí, dicho en fácil.
Es que incluso hay ciertas funciones del Estado que son, llamémoslas, connaturales. Y eso significa que solo el Estado las puede resolver y las puede abordar. Y no corresponden a los particulares. En cambio, las subsidiarias son las que por su naturaleza le corresponden a los particulares, pero dadas determinadas circunstancias, efectivamente las termina absorbiendo o asumiendo el Estado. Educación es un buen ejemplo. Sí, claro. O sea, si no se está proveyendo de educación en un lugar aislado, digamos, del país, cosa que se resolvió bastante en los 90, la manera, digamos, de llegar a todos lados. Bueno, y con el paso de los años se ha hecho súper bien eso. Pero si no lo hubiera, en la hipótesis que no lo hubiera, por cierto que el Estado tiene el deber de asumir ese rol. De llegar. De llegar y de asumirlo, y aunque no haya ni un particular interesado. Entonces, tú ves que mira la pandemia, otro ejemplo en otro mundo. ¿Cómo un particular podría haber asumido el rol de centralizar la información de cuáles son las camas críticas? ¿Te acuerdas que había como...? Fue un manejo impresionante. Claro, y eso... Ningún privado hubiese podido lograr ese... No tiene cómo, y efectivamente el Estado asume ese rol, y disponiendo y contando, digamos, con la participación de todos de la red privada, digamos, de camas críticas, y funcionó perfecto. Ese es un muy buen ejemplo de cómo los dos sistemas Se me acaba de aburrir. pueden funcionar. Bien, Arturo, vamos a una pausa nuevamente y volvemos con el último bloque. Sí, volvemos a una pausa. Estamos con el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella. Volvemos. ¿Sabías que Grupo Patio trabaja día a día con un propósito claro? Unir personas y enriquecer más sus vidas. Descubre mucho más en patio.cl. Estamos de regreso en Ciudadano Político junto al presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella. Arturo, sigamos conversando en temas que vienen y que seguramente son temas que van a generar conversaciones y debates. La paridad y el binominal son dos temas que a mí me gustaría tocar. La paridad en esta elección tuvo 6 correcciones y hubo candidatos que tuvieron 60.000 votos, y cuando el siguiente candidato tuvo 9.000 hubo un factor de corrección y el que obtuvo 60.000 tuvo que salir y el que tuvo 9.000 accedió al cupo. ¿Tú qué opinas de esta paridad? ¿Tú la mantendrías? ¿La sacarías? Yo quiero ir antes que eso. Cuando uno implementa políticas públicas, uno tiene que, de alguna manera, tener claro cuál es el bien jurídico que quieres lograr, cuál es el propósito de la acción. En este caso, no es la paridad por la paridad, sino que es la promoción de más mujeres, en este caso, en la vida pública, en tomando las decisiones como corresponde, emparejar, digamos, en la cancha en ese sentido, cosa que estamos todos de acuerdo. Bueno, al menos yo estoy súper de acuerdo. Estamos todos de acuerdo, pero ¿es el camino? Ese es el propósito. Para eso tú tienes varios caminos. Uno de ellos, por ejemplo, es exigirle en el ámbito electoral, porque hay otros que no son necesariamente electorales, pero uno es exigirle a los partidos políticos que presenten igual número de candidatos, lo que por estos días se ha llamado la paridad de entrada. Alguien bautizó esto con entrada y salida, pero bueno. Y ese es un camino que me parece bastante razonable. El otro tiene un problema. Hay otros caminos de otra manera. Ponte tú, la ley de partidos políticos obliga a que el aporte público, parte importante de ese aporte público, tiene que estar destinado exclusivamente a promover la participación de mujeres en política. Y se gasta sí o sí un porcentaje, creo que el 10% de los recursos del Estado destinados a la política en promover mujeres. Y puede haber otros más también. Bueno, en cuanto a la variedad de salidas, como se ha dicho, acá tú tienes un problema porque te topas con otro bien jurídico bastante protegido y de envergadura, digamos, significativo y relevante. El voto. Como lo es, claro, la democracia, ser justos, digamos, con la elección que soberanamente han tomado los ciudadanos. Entonces, cuando tú llegas al caso de que ya tienes en 6 oportunidades, vas a afectar la elección, más que en 6, hubo 6 correcciones, entonces quiere decir que es el doble. Vas a afectar, digamos, la voluntad del elector o de los electores eligiendo a una persona o entregándole el escaño a una persona que no necesariamente era la que correspondía por voto. Yo encuentro que es medio complicado. En la convención primera obró totalmente en contra de lo que supuestamente es el propósito, que es la promoción de mayor cantidad de mujeres en política. Fue al revés. Salieron muchas más mujeres para que entraran y hubo que corregirlo para que entraran hombres.
Entonces ahí uno dice, chuta, ¿qué manera de distorsionarse la política? Porque es una manera, hay muchos que dicen que es una manera de meterle la mano a la urna, de interferir con el voto. Sí, efectivamente. Bueno, es alterarla por la vía administrativa y el tema de la elección de las personas, el ejercicio de soberanía de los ciudadanos es algo fundamental. O sea, todo lo que dice relación con el sistema electoral en términos concretos, esto puede sonar muy técnico, pero incluso tiene una consagración en el plano, digamos, de la ley con un estatus mayor. Está dentro de una ley orgánica que requiere un quórum mayor para ser aprobada. ¿Por qué? Porque se considera especialmente sensible. Es como de las cosas importantes. Claro. Porque si llega alguien que se quiere hacer del poder, cambia el sistema político aprovechando una mayoría circunstancial y lo adapta para quedarse para siempre, por ponerlo en bruto. Y eso es lo que uno no quiere y por eso en el fondo las leyes en materia de electorales y políticas son tan significativas. Entonces, raya para la suma, no me acomoda, no encuentro tan conveniente hay otras maneras, estamos todos de acuerdo. Y hay que buscar, hay que ser ingenioso. Yo creo que la otra vez me tocó en un debate, alguien decía, mira, perfectamente, que creo que existe en algunas partes, que tú tengas tus papeletas. No la estoy promoviendo, quiero estudiar bien cuáles son los efectos, pero lo pongo sobre la mesa para que maneje el dato. Tú votas por dos, votas por una elección de hombres y una de mujeres y en el fondo tú al final del día se va a hacer lo que en definitiva imperó en la lógica voluntaria de los electores. Sí. Salieron electos los que sacaron más votos. O sea, definitivamente deben haber otros mecanismos para incentivar la participación de mujeres. Esto que nombraste, que lo habían bautizado de entrada, hace bastante lógica, que por lo menos los partidos puedan tener la mitad de los candidatos hombres, la mitad de los candidatos mujeres, y después que el votante sea el que elija democráticamente a la persona que quiere que lo represente en la instancia que sea. Así es. Suena lógica. Me gustaría comentar el tema del binominal, que es un tema antiguo. Está como de moda, ¿no? Ahora. No, mira, yo creo que es un tema, esta es una opinión muy personal, que aparentemente nos dio estabilidad, gobernabilidad, los que en un momento criticaban tanto los acuerdos, ahora esta generación que entró a ser gobierno, pero efectivamente daba las condiciones para que se dieran estos grandes acuerdos y con los que Chile avanzó en los últimos 30 años. Entonces, ¿cuál es tu posición respecto al sistema actual y la posibilidad que podría existir de volver al binominal si es que este Consejo así lo propusiera? Hay que hacer un poco de historia, porque el binominal se cambia por razones políticas, de intereses políticos. La coalición de centro-izquierda y de izquierda, en términos generales, no le acomodaba porque en el fondo para presentar candidatos en los distintos distritos, 60 distritos, ¿te acuerdas? Tú podías presentar solo 2. Entonces, cuando eres parte de una coalición en donde hay 6 partidos, 7 partidos, les resulta muy complejo ponerse de acuerdo para cómo se distribuyen al menos, digamos, los cupos de candidatos. En el otro lado, cuando históricamente existían solo 2 partidos, era súper fácil, porque en todos lados cada partido presentaba uno y se acabó el problema. Entonces, al final se cambió un poco empujado por un cuento interno, digamos, de la realidad de la centroizquierda chilena. ¿Y por qué te digo esto? Porque en el efecto, las consecuencias de tener un sistema binominal son al final del día lo que están todos cacareando que les gustaría tener hoy día. Por de pronto, digamos, el no tener, como dicen, estos polos un poco más de lado y lado. Cuando tú tienes en el fondo 2 grandes bloques, tú tiendes a centrarlos, digamos, tiendes a que se encuentren y a generar 2 grandes listas, porque al final del día estás eligiendo 2 escaños en todas partes. Evitas el fraccionamiento político, por cierto, que también está dentro del mismo naipe, y varios otros elementos que hoy día artificialmente el grupo de expertos está tratando de promover para que queden en la Constitución. No sé si has seguido ese tema. Pero que se podrían haber logrado en la lógica binominal. El binominal existe todavía en todo caso, se nos olvida, pero hay 5 regiones en donde sigue siendo un sistema binominal. Arica, Parinacota, Tarapacá, Ñuble, Aysén y Magallanes en la elección senatorial son binominales, exactamente igual que como eran antes. Claro, yo estaba pensando un poco en la Cámara de Diputados y la atomización que se ha dado cuando tienes 18 partidos metidos, 19, no sé si me estoy equivocando, metidos ahí un poco se atomiza y se hace difícil la discusión, los acuerdos y los consensos se hacen más difíciles todavía y lamentablemente
para los que vemos la política de afuera, pareciera que el que más grita y más levanta la voz es el más oído y el más escuchado en algún minuto. Y iba por ahí la pregunta. Sí, y deja redondearte una cosa. El problema mayor que tiene el fraccionamiento tiene que ver con la gobernabilidad. Es decir, cuando el presidente de la República va a mandar un proyecto de ley que quiere conversarlo con la oposición y te encuentras con... o más bien, conversarlo con el oficialismo, con su gente, y te encuentras con... En este caso puntual, en este gobierno. Con 10 caciques o con 10, digamos, grupos distintos y quizás más, claro, les resulta difícil gobernar. Oye, Arturo, pero hay que buscar la solución, particularmente en cómo tú ordenas las fuerzas del oficialismo para poder sacar adelante las políticas impulsadas por el Ejecutivo. y siguiendo la línea de lo que estamos conversando, sistema presidencialista, parlamentarista. No innovaría en eso. Sí creo que hay espacio para corregir algunas de las atribuciones que tiene el presidente de la República, particularmente en el ámbito legislativo. Sí. Yo creo que tú puedes equilibrar un poco más, pero no me pasaría un sistema parlamentario. No sé si es que pega mucho ¿Cómo hacemos con que la el realidad presidente chilena electo tenga más gobernabilidad? ¿Cómo, oí en una de estas entrevistas hace no tanto una idea que parecía hacer sentido, donde quizás la elección del Parlamento fuese en la segunda vuelta para tratar de darle un poquito más de peso y gobernabilidad a quien finalmente fuera electo. ¿Te hace sentido alguna, o qué camino o qué propuesta tendrían ustedes en eso? No, yo creo que la elección tiene toda lógica que sea con la primera vuelta electoral, porque en el fondo apunta precisamente a lo mismo. Con la figura del presidente de la República en la papeleta y en campaña, lo natural sería que el que gana de alguna manera permea o contribuye a que también quienes lo acompañaron en esa elección ya para una candidatura parlamentaria logren un mismo resultado. Si el problema está cuando tú tienes 25 partidos y estos partidos se sienten o ven, digamos, el Estado como que fuera una suerte de botín. Y ven en el fondo que el presidente va a tener que elegir 23 ministros y creen en el fondo que por razones matemáticas les tiene que tocar uno, así como que ya, yo les mando al ministro de Transporte porque me tocó. Así no, es. O sea, ahí es en donde yo creo que hay que fortalecer más la figura del presidente, evitar ese comportamiento de los partidos políticos y al mismo tiempo, y no es contradictorio, sino que está en la misma línea, fortalecer a los partidos políticos en cuanto, digamos, a lo que ocurre con los parlamentarios que son elegidos por un mismo partido, son presentados por uno, pero al día siguiente actúan de una manera más díscola, digámoslo, y es más difícil el poder, no sé, hacer equipo, digamos, con ellos para que impulsen o si un parlamentario renuncia o se cambia de partido, ¿la silla del Congreso queda en manos del partido? Hoy día no tenemos un sistema de renuncia para los parlamentarios. No, hoy día tengo claro cómo es, pero sí, hacia un futuro, pensando en lo que se puede... Bueno, salió este tema en el primer borrador de los expertos, que hablaban que si es que un parlamentario renuncia o es expulsado, del partido político, perdería el escaño porque el partido político fue el que lo presentó. Perfecto. Eso es delicado, es bien sensible, pero apunta, digamos, a corregir lo que se busca corregir. Hay que ver cuáles son las consecuencias de esto. Es como tomarse un remedio. O sea, tú te tomas un remedio para la cabeza, sabemos en el fondo que le va a hacer bien porque va a descomprimir, pero puede que te esté haciendo mucho daño en otras partes también, por de pronto el hígado. Entonces, eso es lo que hay que estudiarlo profundamente y al margen del calor de la contingencia. ¿Y el periodo presidencial para ti debería mantenerse en 4 años, cambiarse a 6, 4 con reelección? No, yo lo mantendría tal cual. Hay que tener ojo con el intervencionismo de los presidentes. Quizás, pero eso ya sería pensar, cuando tú dices 4 años con reelección inmediata, al final del día tú estás hablando de un periodo presidencial de 8. De 8 con una válvula de escape al medio. Como en Estados Unidos. Claro, exacto. ¿Por qué? Porque, y como eran los orígenes de la República en Chile, pero era con periodo de 5. Mi pregunta va porque quizá en 4 años, acá todos sabemos que el último año está totalmente presidencializado en cuanto a candidaturas de todos los partidos. Sí. Entonces quizá 4 años suena a un primer año de instalación. Son como 2 años reales. Claro, y el último año, si no te fue bien, ya tienes candidatos hasta de tu lado. El tema es pensar en un mal gobierno durante 8 años, en el fondo. No. Ese es como la otra cara de la moneda. No saldría reelecto. No saldría reelecto, sí, es verdad. Es verdad, y eso ha ocurrido. O sea, no me imagino un presidente Boric siendo reelecto.
Yo tampoco. Yo tampoco. Ya hay casos en los sistemas, en los países en donde efectivamente existe la reelección inmediata, hay casos de personas que no se reeligen. En el Parlamento, por de pronto, hay algunos que se presentan a reelección y no los eligen también. ¿Tú lo dejarías así entonces, en 4 años sin reelección inmediata? No, me gustaría escuchar más, meterme en el detalle y ver bien. No descartaría a priori lo que te acabo de decir del sistema norteamericano, pero hay que estudiarlo bien, hay que ver cuál es la consecuencia. Bien, aprovechando que entramos al tema del presidente Gabriel Boric. Muchos dicen de que después de este resultado contundente, el presidente ya debería estar en este momento oyendo lo que dice la población, con 2 elecciones contundentes sobre el 60% en contra de ellos en 6 meses. ¿Para ti terminó el gobierno del presidente Gabriel Boric en cuanto a sus iniciativas y las políticas matrices que tenía? Yo esperaría que haga una buena lectura de lo que pasó el domingo pasado. O sea, eso es evidente. Eso no se lo podemos imponer por decreto, pero sí, si son lo suficientemente hábiles, se debieran dar cuenta que acá hay un rechazo muy profundo a la lógica refundacional, a los cambios radicales, a toda la batería de cosas que particularmente vimos en la primera vuelta presidencial y que de alguna manera, digamos, han estado dando vueltas en este primer periodo, más bien año y medio, no sé cuánto llevamos, de presidente Boric. Entonces ahí es en donde tienen que hacer el costo, se podría decir, mire, no están las condiciones para avanzar, por ejemplo, en una reforma tributaria, estamos a puertas de una recesión y están hablando todavía de subir los impuestos, es una cosa realmente muy extraña. Y eso debieran leerlo. Me da la impresión de que los economistas o quienes más o menos tienen claridad de lo que ha pasado en otras partes del mundo van a aconsejar el no perseverar en una lógica de alza de impuestos. Quizás si es que tienes algún tipo de fijación con el tema tributario, bueno, concentra tu energía en simplificar el sistema o en algo similar, digamos, o en potenciar o impulsar con algún beneficio tributario a las pymes para reactivar la economía. Pero no en insistir en el proyecto como lo tenías planteado, básicamente. El presidente. Por de pronto que no. De hecho, nosotros tuvimos hace no mucho una reunión con el ministro Marcel, antes de las elecciones, y que nos decía que estaba como una ronda de escuchas, quería escuchar a todos los partidos políticos. Nosotros le dijimos lo que opinábamos, lo que te estoy diciendo en este minuto, pero me da la impresión de que todavía no están descartando el volver a la carga con un alza de impuestos, y eso creo que sería muy, muy malo para Chile. Bien, estamos acercándonos al final de la entrevista, Arturo, y hay una pregunta que no puedo dejar de hacer. Hemos visto en el desarrollo de los últimos meses que se han creado una especie de 2 derechas. La derecha de Chile Vamos y la derecha del Partido Republicano. Todos sabemos que en el momento de las elecciones está candente la cosa, las palabras van, vienen. Ahora que los resultados están claros y hay una responsabilidad para con el país de parte de los partidos de derecha, ¿van a sentarse a conversar? ¿Va a ser fácil sentarse a conversar? ¿Lo vas a promover como presidente de tu partido? No veo ninguna dificultad, o sea, en muy poco tiempo, y también me ha correspondido a mí impulsarlo en su minuto para las cosas que verdaderamente requieren la participación de ambos mundos, como tú dices, que tampoco es como para armar 2 almas, me hablaban el otro día. No. La verdad es que hay bastantes coincidencias, entonces hay que centrarse más en las coincidencias. No nos ha costado para una segunda vuelta presidencial, no nos costó para enfrentar lo que era el mal proyecto de reforma constitucional o de cambio de la Constitución del 4 de septiembre también. Hicimos una campaña juntos en el rechazo y funcionó bastante bien. Para las cosas importantes, creo que de todas maneras, por de pronto, digamos, para la reacción de la el futuro borrador constitucional para diciembre de este año, eso se va a dar sin ninguna duda. Sí es relevante que adquieran mayor relevancia quienes van a estar ahí, entonces hay que esperar un poco que ellos vayan tomando posición del trabajo que se les va a venir encima, conocer un poco más a quienes están al otro lado de la vereda. Entre nosotros hacemos 3/5, pero igual hay o 2/3, hay 1/3, digamos, que hay que conocer bien qué es lo que tienen en mente y primero ahí veremos cuáles son las cosas que nos unen y vemos cómo se enfrentan, digamos. Bien, por lo pronto, para los ciudadanos que
somos interesados en política, yo creo que sería una muy buena noticia que los partidos de derecha pudiesen llegar a algún acuerdo o entendimiento en el corto plazo y dar señales. Las señales son importantes. Pero es un mal ejercicio, Cris, el que nosotros nos juntemos, digamos lo que nos gusta, como un poco haciéndonos, ya que tenemos los 2/3, vamos a discutir entre nosotros la constitución que queremos y ahí salir a proponérselo a los demás. No sé si es la dinámica mejor. No, acá estamos pensando... Yo creo que tienen que ir paso a paso o materias por materia. Y en el contexto, digamos, del debate en el consejo, en el futuro consejo, ir resolviéndolo también incorporando las otras miradas. No basta con contar con la voluntad de Chile Vamos y de Republicanos. Hay que tratar de entusiasmar al resto. Bien, yo lo decía no solamente por estas elecciones, Arturo, o sea, por el trabajo del Consejo que viene. Vienen dos años electorales, vienen las municipales, vienen las presidenciales. Ojalá este bloque pudiese trabajar unido y avanzar unido más allá de las diferencias legítimas que pueden existir, que son las mínimas, son mucho más las coincidencias, entiendo yo. Sí, pero ojo una cosa, que lo vimos presente en el proceso actual y con un resultado muy exitoso. Es un error pensar que es un bien en sí mismo el tener, por ejemplo, una lista propia de candidatos. O sea, sostuvimos hasta el cansancio que era conveniente para el resultado final llevar 2 listas. Así fue y mira los resultados. Hay que respetar en el fondo las identidades y los roles que tiene cada proyecto. Nosotros nos desprendimos de esos partidos y formamos algo nuevo en el cual se sintió mucha gente identificada que antes no veía un partido en donde reflejarse. Eso tiene un valor, claro. Y eso hay que mantenerlo. Y tiene un valor también, si es que en el fondo nuestras definiciones un poco más nítidas, a algunos les incomodan, porque también rescatan algunas cosas de la centroizquierda, darles esa libertad para que ellos vayan y recojan o hagan, digamos, algún tipo de cercanía con ese mundo, también es algo relevante, que es un poco como se está configurando hoy día el escenario político. Entonces, yo creo que hay que ser respetuoso de la identidad que tiene cada uno, en este caso el Partido Republicano y los partidos de Chile Vamos, y estar siempre disponibles en el fondo para que las cosas en las que nos vamos a requerir las podamos enfrentar juntos. Y para eso hay que cuidar mucho las formas, hay que cuidar el cómo nos relacionamos, y eso es vital, digamos. Creo que eso es el próximo desafío en el escenario político en este lado de la vereda. Bien, Arturo, nos acercamos ya al fin de la entrevista. Tengo una pregunta final. Si tuvieses un café privado con el presidente Gabriel Boric, el presidente Gabriel Boric se llama Arturo, necesito un consejo, por favor, esto no se va a enterar nadie, tomémonos un café, necesito el mejor consejo que me puedas dar. ¿Qué consejo le darías tú al presidente Gabriel Boric? Yo le diría que baje 2 cambios en las reformas estructurales, en el fondo en el programa original. Le señalaría, digamos, que efectivamente es lo que ha ocurrido en los últimos 3 o 4 gobiernos, en donde no tenían una idea en un programa de gobierno y tuvieron que hacer otra pues, en vista de las circunstancias, y que termine en el fondo bien su gobierno concentrándose 100% en hacer todos los esfuerzos necesarios para mejorar las condiciones de seguridad del país. Si es que hace eso, o al menos en el fondo una parte de lo que esté a su alcance, creo que podría mejorar un poco la evaluación que hoy día está en el suelo de parte de su gobierno. Bien, Arturo, muchas gracias por la entrevista, gracias por haber estado acá en Ciudadano Político. Esperamos verte y tenerte nuevamente por acá. Gracias a ti, pues. Que estés muy bien. Muchas gracias por habernos acompañado. Hoy en Ciudadano Político estuvimos junto al presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella. Recuerden vernos en Agricultura TV y a través del canal 182 de Zapping. Nos esperamos todos los miércoles a las 10 de la noche. Hasta la próxima semana. Gracias.